así que por favor, si van teniendo alguna duda durante el evento, nos la dejan en el chat y vamos a responderla al final. Bueno, yo creo que podemos comenzar. Le doy la bienvenida a mi compañera Laura. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Laura Isabel Ardila, yo soy la gerente de Relaciones Públicas de Holland House. Como bien lo comentaba Natalia, hoy vamos a tener nuestro webinar Recomendaciones Tributarias dentro de los temas que vamos a manejar, uno de estos va a ser devolución de saldos a favor y también se va a manejar, entre otros temas, recomendaciones estratégicas tributarias para afrontar la crisis. Nuestro expositor el día de hoy es un afiliado, GAN Abogados, y nuestro expositor es Óscar Iván González, socio director de GAN Abogados. Óscar es especialista en Derecho Tributario y Comercial y tiene más de 18 años de experiencia en Derecho Tributario Nacional e Internacional. Yo creo que también, Nati, ¿me compartes la siguiente diapositiva de los eventos? También les quiero comentar, antes de dar inicio al evento, que el miércoles 13 vamos a tener un taller interactivo de marketing digital, cómo reducir costos y mejorar resultados en marketing digital. Entonces esperamos que se inscriban y que nos acompañen. También el jueves 14 de mayo vamos a tener The Impact of COVID-19 on Global and Dutch Economy. Y el viernes 15 de mayo, conversatorio, proyectos de infraestructura 5G y medidas de transporte interno en tiempos de COVID-19. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio a nuestro webinar. Óscar, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por hacer posible este evento y esperamos que sea un agrado para todos y que nos puedas nutrir con todo tu conocimiento. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Lo primero es agradecerle muy especialmente a Holland House, a Jan, a Laura, a Natalia, por la oportunidad de hacer este evento que hemos analizado que es muy necesario para efectos de entender las problemáticas que estamos viviendo hoy en día en tiempos de crisis económica y en la recesión económica que se va a venir en los próximos meses, y al mismo tiempo ser informativo respecto de las medidas que el gobierno ha tomado para que desde el punto de vista tributario los empresarios y los contribuyentes puedan abordar de la mejor manera la situación. Lo primero es que me va a presentar, como ya lo dijo Laura, mi nombre es Óscar Iván González, yo soy abogado especialista en Derecho Tributario y Derecho Comercial, y soy el socio director de GAN Abogados, que es una firma especializada en asesoría tributaria, planeación tributaria y estructuración tributaria de proyectos y de inversiones. Y desde los últimos 6 años que lleva de fundación la firma, nos hemos dedicado particularmente a la identificación de circunstancias y oportunidades dentro de la legislación tributaria para que los contribuyentes puedan acceder a las mismas y en últimas puedan tener un manejo mucho más responsable y estratégico de sus obligaciones tributarias. Con ocasión de este marco de actuación de nuestra oficina y dentro de la idea de la Cámara de poder apoyar a sus afiliados para efectos de la solución y la aproximación a problemas particulares, llegamos a la planeación de este evento que se relaciona con las recomendaciones tributarias en tiempo de COVID. Y creo que la diferencia, y queremos que así sea, ser un escenario meramente informativo que sea mucho más allá, que llegue a unas recomendaciones, a unas ideas, a unos tips y a unas reflexiones que para ustedes puedan ser de la mayor utilidad, sin perjuicio de hablar de los temas particulares de carácter informativo sobre los cambios normativos que se han dado en estos días. Entonces, solamente les planteo de manera muy corta la agenda. Vamos a hablar primero de las solicitudes de devolución de saldos a favor, tanto en materia del impuesto de renta como de IVA. Después vamos a hablar de unas recomendaciones puntuales, estratégicas y reflexiones
sobre cómo afrontar algunas problemáticas que se derivan de la crisis, pero que tienen una durabilidad en el tiempo y por eso hay que prepararse. Y tercero, si el tiempo no lo permite, una mención muy específica de las normas que consideramos son relevantes para efectos de que ustedes tengan en cuenta en este tiempo de crisis y que el gobierno ha sacado con ocasión de la emergencia sanitaria. Entonces, yo creo que podemos comenzar con el primer tema, y el primer tema tiene que ver precisamente con las solicitudes de devolución o compensación de saldos. Digamos que este asunto tiene que ver con una problemática que se da y que las compañías suelen tener frecuentemente, y es que hay problemas en la liquidez y problemas en la caja para el cumplimiento y honra de obligaciones con terceros. Entonces, en momentos de crisis, cuando el aparato productivo se frena o para, existen dificultades a la hora de obtener liquidez y hacer los pagos tanto laborales, de proveedores, obligaciones financieras y de otro tipo. Aunque por regla general las normas tributarias establecen que los contribuyentes pueden solicitar sus saldos a favor en devolución, siempre ha habido una sensación y una realidad de que ese procedimiento de devolución se demora mucho tiempo. Y ese procedimiento en la práctica efectivamente se demora. Las normas tributarias establecen que el término para que la DIAN devuelva los saldos o los compense con otras obligaciones es de 50 días hábiles, que con prórrogas, suspensiones y solicitudes de información puede ser un proceso que termina volviéndose 4, 5 o hasta 6 meses. Por esa razón, el gobierno, una de las primeras medidas que tomó en la emergencia fue pensar en un mecanismo que ellos han denominado automático, y ya vamos a hablar de a qué se refiere esa expresión, para que los contribuyentes puedan solicitar la devolución de esos saldos. ¿Y en qué consiste básicamente? Que el contribuyente, diligenciando los formatos y allegando la información de la cual vamos a hablar más adelante, le solicita a la Administración de Impuestos o que le devuelva el dinero o que utilice ese saldo a favor para pagar obligaciones que hoy en día tiene vencidas. En ese caso, la nueva norma, y la menciono para que ustedes la tengan de referencia y la puedan mirar, que es el decreto 535 de 2020, 535 de 2020, puede pedir la solicitud, hacer esa solicitud, y el gobierno deberá devolverlo en un marco de 15 días hábiles. Como pueden ver, pasamos de 50 días hábiles a 15 días hábiles, que en la práctica es un tiempo muy razonable y que ayuda a mejorar las circunstancias de caja de las compañías. Ahora bien, si bien es cierto, existen estas facilidades en términos de documentación y tiempo para efectos de la devolución, lo que vamos a hacer en esta charla y en esta primera parte es identificar cuáles son los pilares de esta norma y cómo debemos afrontarla estratégicamente para lograr nuestro objetivo, que es lograr la devolución de los saldos a favor. ¿Cuál es la filosofía alrededor de la cual gira toda la norma? La norma gira alrededor de un concepto: que el contribuyente sea calificado como de alto riesgo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la calificación de alto riesgo determina cuál es el proceder y la metodología de la DIAN para poder devolver en los 15 días el dinero o no devolverlo. Y vamos a profundizar sobre este tema y vamos a hablar de esta circunstancia. La norma habla de que deberá la Administración de Impuestos determinar cuándo un contribuyente es de alto riesgo. Y ahí nos enfrentamos con algunas circunstancias que son importantes. La primera, la norma no define qué es un contribuyente de alto riesgo. Segundo, la información y la metodología que tiene la Administración de Impuestos para definir si un contribuyente es de alto riesgo es de carácter reservado. Es decir, no existe una circular, no existe un manual, no existe una guía para poder entender cuándo un contribuyente puede ser calificado de alto riesgo. Y esas dos circunstancias nos van a llevar a la problemática y a las soluciones que vamos a ver más adelante. La norma establece que si el contribuyente es calificado como de alto riesgo, la Administración de Impuestos tiene dos caminos. Primero, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud de devolución, la Administración de Impuestos puede devolver el saldo a favor, pero si el contribuyente es de alto riesgo, se obliga a la Administración de Impuestos a hacer una fiscalización una vez termine la emergencia sanitaria. Es decir, la Administración reconoce que el contribuyente tiene la necesidad de caja,
pero si es de alto riesgo, le devuelve los fondos, reconociendo esa necesidad, pero se reserva el derecho a hacer una investigación. Y lo que la Administración de Impuestos ha dicho al respecto es que todos los contribuyentes que sean calificados de alto riesgo y que se les devuelva el saldo van a estar sometidos a un proceso de control. Digamos que eso es lo normal y eso es lo que debería suceder. Lo que pasa es que con ocasión de la emergencia sanitaria, el gobierno ha corrido esa facultad hacia el futuro. Segunda opción, cuando el contribuyente es de alto riesgo. La administración tiene la facultad de suspender el trámite de devolución. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando, además de ser de alto riesgo el contribuyente, la administración de impuestos identifica que esa solicitud de devolución puede implicar un fraude a la administración de impuestos o alguna inexactitud. Y la norma es muy vaga, pero lo que dice es que la administración de impuestos analizará elementos objetivos, historial de comportamiento del contribuyente y otra información, y con fundamento en eso podrá decir: no, señor contribuyente, no le devuelvo el saldo en estos 15 días, voy a suspender el término de devolución y cuando termine la emergencia, hablamos y miramos cuál es su circunstancia particular, le pido los documentos, le pido las pruebas y verificamos cuál es su situación. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, acá nuestra palabra mágica es alto riesgo. ¿Y qué significa eso? En resumen, significa que la administración de impuestos puede tomar una de dos decisiones: devolver, pero con un control posterior, o suspender el trámite y solamente proseguirlo hasta que se acabe la emergencia económica. Esa es la circunstancia cuando estamos hablando de alto riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando la administración de impuestos considera que el contribuyente no es de alto riesgo? Que es la segunda parte a la que se refiere la norma y lo podemos ver en la siguiente diapositiva. La administración de impuestos dice que si el contribuyente es calificado como de no alto riesgo, hará la devolución de los saldos dentro de los 15 días hábiles siguientes a su solicitud. Es decir, cuando con los criterios objetivos, esperemos que así sea, utiliza la administración de impuestos, se puede determinar que no es de alto riesgo, pues la administración procederá a devolver los saldos a favor. ¿Y qué es importante tener en cuenta respecto a esa devolución? Hoy en día ya existe en la ley ordinaria, llamémoslo así, un procedimiento de devolución automática. Ese procedimiento que está en la ley o actual, digamos, no en las normas de emergencia como es esta, es un procedimiento que incluso habla de que yo tengo la posibilidad de que la devolución se dé dentro de 10 días, que es mucho mejor de los 15 días a los que nos estamos refiriendo. Pero en ese caso, las normas tradicionales exigen el cumplimiento de muchos requisitos que hoy en día la norma no está exigiendo por la necesidad y por la urgencia. ¿Cuáles son esos requisitos que yo no tengo que cumplir para que la devolución se haga dentro de los 15 días? Primero, la norma tradicional exige que para que te puedan devolver automáticamente, más del 85% de tus facturas de costos y gastos sean emitidas por tu proveedor de manera electrónica. ¿Por qué? Porque la administración de impuestos le genera confianza que tus costos y tus gastos estén soportados en una facturación electrónica, porque la DIAN ya la revisó. La DIAN tiene que hacer la validación previa de la facturación, razón por la cual, si la mayoría de tus costos y gastos se hicieron con proveedores que te facturaron de manera electrónica, eso significa que la administración de impuestos no va a tener que preocuparse por la legalidad o por la existencia de ese tipo de facturas. Sin embargo, en este caso, en la norma particular de la que estamos hablando en tiempos de emergencia, el gobierno dice: no, señores, no hay necesidad de que usted me pruebe que todos sus proveedores o el 85% de sus proveedores vienen con factura electrónica. ¿Por qué? Porque precisamente por la emergencia económica, la implementación y la aplicación del régimen de facturación electrónica se vio suspendido y se vio frenado. Entonces, muchos proveedores de bienes y servicios quedaron en un momento, digamos, intermedio, en el cual estaban en facturación antigua, ya sea en papel o en computador, y no pudieron acceder a la
electrónica. Entonces, en últimas, si el gobierno exigiera la facturación electrónica de los proveedores, lo que haría es dificultar la solicitud del saldo. Entonces, no se exige que la mayoría de los proveedores tenga facturación electrónica. Ahora, en todas las solicitudes de devolución, tanto las tradicionales como esta especial, se tiene que enviar una relación de cuáles son los costos y los gastos que tuvo el contribuyente. ¿Para qué? Para que la Administración de Impuestos haga el análisis particular y pueda determinar si todos los costos y gastos en los que yo incurrí fueron procedentes. Entonces, en esa medida, ¿cuál es el alivio que trae esta norma? El alivio que trae esta norma es que esa relación de costos y gastos yo no la tengo que entregar junto con la solicitud de devolución, sino que la puedo presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en la que termine la emergencia económica. Este es un tema muy importante de cuándo termina la emergencia y que es bien importante diferenciar una cosa entre aislamiento preventivo, estado de emergencia, digamos, económica y estado de emergencia sanitaria, porque las fechas no son las mismas. Como ustedes saben, por ejemplo, el gobierno nacional el día de ayer aumentó el aislamiento preventivo hasta el 25 de mayo, pero el aislamiento preventivo es una cosa diferente a la declaratoria de emergencia sanitaria. La declaratoria de emergencia sanitaria va hasta el día 30 de mayo. Entonces, es importante diferenciar las dos fechas para saber cuándo tengo que presentar esa relación de costos y gastos, que en últimas, y como lo veremos más adelante, nuestra recomendación es que se haga una revisión en este momento de cuáles son esos costos y gastos y que no esperemos estos 30 días para hacerlo en el último momento, porque esa relación es muy importante y en últimas, aunque no se tenga que presentar ahora, se deberá presentar en un mes. Entonces, en realidad, la preparación de la misma se tiene que hacer a partir de este momento. Entonces, como se dan cuenta, si no soy de alto riesgo, la Administración de Impuestos podrá devolverme dentro de los 15 días, siempre y cuando pues yo dentro de los 30 siguientes vaya a aportar la relación de los costos y gastos. No sé si las diapositivas están avanzando, todavía creo que sigo en la primera de alto riesgo. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas que se presentan con esta solicitud? Y que creo que el mayor interés que todos tenemos es poder tener una solicitud de devolución exitosa. Y ustedes ven, digamos, la información que da la Administración de Impuestos es que la devolución es automática y en muchos de los casos va a ser automática, pero en otros no va a ser automática. ¿Por qué? Precisamente por la indeterminación del concepto de alto riesgo. Como ya lo dijimos, no está definido. Y segundo, la metodología que se utiliza no es pública. Es importante, y lo que nosotros estamos recomendando desde la firma es que todas las empresas en este periodo que tienen para hacer la solicitud, que solamente es hasta el 30 de mayo de este año, la solicitud automática es con ocasión de la emergencia, de tal manera que cuando se acabe la emergencia, el procedimiento de devolución va a ser el tradicional de los 50 días hábiles. Por eso es muy importante que las medidas que se tomen de manera rápida en este periodo para que la solicitud se haga antes del 30 de mayo. Y la primera recomendación que nosotros hacemos práctica es hacer un análisis y un estudio particular respecto de cuáles son los elementos que la Administración de Impuestos podría utilizar para juzgar si el contribuyente es de alto riesgo o no. ¿Cuál es nuestro, digamos, seguimiento estratégico? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es una auditoría tributaria, una debida diligencia interna, una autorreflexión sobre si nosotros tenemos factores de riesgo. Y tenemos que, desde nuestro punto de vista, tenemos que hacer un análisis de 3 puntos. Primero, si como contribuyentes tenemos factores que le pueden generar riesgo a la Administración de Impuestos cuando haga la devolución. ¿A qué me refiero? La crisis económica en la que estamos y la recesión que se va a presentar es una crisis que afecta a los empresarios, pero también afecta al gobierno, porque el gobierno ha tenido que tomar unas decisiones presupuestales muy importantes y ha hecho unas asignaciones billonarias
que lo que hacen es descuadrar su balanza y aumentar su déficit fiscal. Por eso el gobierno, queriendo ayudar a las empresas, dándoles la devolución, al mismo tiempo tiene la idea de conservar esos recursos para poder ponerlos a producir. Entonces también el gobierno deberá analizar si vale la pena o no devolverle esos saldos a los contribuyentes, si el contribuyente tiene ciertas características. Entonces, primera recomendación, lo que nosotros hacemos en la firma es hacer un due diligence interno de la empresa desde el punto de vista fiscal para identificar qué tipo de cosas. En el primer punto, del cual hablamos de factores de riesgo, tenemos que saber cuál ha sido nuestro historial de cumplimiento con la administración de impuestos. Tenemos que saber si hemos sido juiciosos en el último año o 2 años en el cumplimiento de obligaciones, en la presentación de declaraciones, si hemos demorado nuestro pago, si hemos pagado intereses, si nos han impuesto sanciones. También tenemos que hacer un análisis de cuál es nuestra situación patrimonial y cuál va a ser a mediano y largo plazo para saber si tenemos suficiente patrimonio, si tenemos bienes para entregar en garantía o no los tenemos, si tenemos una situación de insolvencia económica o de eventual insolvencia económica, que ya vamos a hablar de qué se hace en esos casos. Lo tercero es revisar si tenemos litigios o investigaciones, porque la administración de impuestos, cuando hace un análisis de un litigio, lo hace año gravable por año gravable. Y lo más seguro es que si el contribuyente tiene una discusión en un determinado año gravable, sobre ese mismo punto va a haber discusiones en los siguientes o en los anteriores años gravables. De tal manera que si la administración de impuestos está analizando, por ejemplo, la devolución del saldo a favor generado en el año 2018, pero durante los años 2016 y 2017 el contribuyente tuvo una discusión con la administración de impuestos sobre el mismo punto, seguramente la discusión se va a replicar en el año 2018. Y si eso es así, la administración puede considerar al contribuyente de alto riesgo y en el peor de los casos suspender el término de la devolución porque conoce de antemano que puede haber un problema respecto de algún punto de la declaración. Entonces, el primer punto de la debida diligencia es verificar los factores de riesgo que me harían ser calificado como contribuyente de alto riesgo. La segunda recomendación, tenemos que hacer una verificación sobre los soportes que vamos a entregar a la administración de impuestos, ya sea en este momento o ya sea dentro de los 30 días hábiles siguientes. Y tercero, tenemos que verificar si nuestras deducciones cumplen con los requisitos de ley para que la deducibilidad sea admitida. Entonces, la tarea es hacer una auditoría tributaria express, como la denominamos nosotros, que sea muy rápida, porque el tiempo que tenemos es poco para hacer esa solicitud. La segunda problemática que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta es la de la optimización del flujo de caja referido. Y si quieren, estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat, Natalia las va a ir recopilando y al final vamos a seleccionar algunas para poder responderlas y les agradezco mucho que las sigan haciendo para que las podamos tener evaluadas al final de la charla. ¿A qué me refiero con la optimización del flujo de caja requerido? Precisamente esta medida que tomó el gobierno nacional fue para ayudar a la liquidez de las compañías y que las compañías puedan tener fondos para cumplir con sus obligaciones que en tiempos de crisis se vuelven inminentes. Y digamos que ese tipo de obligaciones, como lo hemos mencionado, son de nómina, de proveedores, de servicio de las deudas. Y ese tipo de obligaciones requiere tener el flujo, la liquidez para poder pagarlas. ¿Qué sucede con las devoluciones de saldos a favor o compensaciones en materia de renta o de IVA? Hay una regla que establece que si la devolución corresponde a una suma inferior a 1.000 VTs, ustedes ven ahí el dato en la diapositiva, son 35.607.000 pesos. Si el valor que yo solicito en devolución es inferior a esa suma, la devolución se hace en efectivo, es decir, el gobierno consigna en una cuenta bancaria la suma de dinero en el momento en el que emita la resolución, que si no soy de alto riesgo debería ser dentro de los 15 días hábiles a la solicitud, y eso me permite tener la disponibilidad de los fondos para poder pagar mis obligaciones. Sin embargo, si la devolución que yo estoy solicitando es superior a ese valor, a los 35.607.000, las normas generales, y no hay ninguna excepción en las normas de emergencia, el gobierno me lo devuelve en un título de devolución de impuestos.
que seguramente ustedes habrán oído mencionar, que es el que llamamos el TIBI o los TIBIs. ¿Qué sucede en el procedimiento? Dentro del procedimiento el gobierno reconoce que se debe una suma de dinero, autoriza su devolución y con la resolución en la cual se autoriza la devolución se crea el TIBI. El TIBI es un título inmaterial, innegociable, que se puede transar con el banco en el cual se hace la consignación del TIBI. Como si se hubiera hecho la consignación de los fondos, la Administración de Impuestos dice: señor contribuyente, usted me dio determinada cuenta, en ese banco usted puede hacer la negociación, la creación y la negociación de los TIBIs. ¿Eso qué genera? Genera unas circunstancias que es bien importante tener en cuenta. Lo primero, el TIBI tiene por naturaleza solamente servir como medio de pago de impuestos. Es decir, el TIBI no sirve para pagar otro tipo de obligaciones, ni de nómina, ni de proveedores, ni de deuda, ni cualquier otra que a ustedes se les ocurra. Solamente sirve para pagar impuestos. Primer tema. Segundo tema. Ese título, el TIBI, solamente tiene una vigencia de 1 año. Es decir, su capacidad de solucionar obligaciones tributarias solamente dura 1 año desde el momento en el que me expiden el título. Entonces, como se van dando cuenta, hay unas circunstancias que hay que tener en cuenta para saber para qué lo voy a utilizar. Y tercero, el TIBI es un título que yo puedo negociar en el mercado secundario. ¿Eso qué significa? Que si puedo ir a una entidad financiera y emitir el título, inmediatamente yo puedo intentar negociarlo y ver quién en el mercado está interesado en comprar ese título. ¿Cuál es la circunstancia o la dificultad que se genera en este punto? Que como es un título que se negocia en el mercado, ese título en el fondo, perdón, no sé si me están oyendo. Ok. El título, al negociarse, es un título que se lleva al mercado y eso significa que quien lo vaya a adquirir no lo va a adquirir por su valor nominal. Es decir, si yo tuve una devolución de 100 millones de pesos, cuando ese título de 100 millones se negocia en el mercado, el comprador no va a ofrecer 100 millones de pesos. Puede ofrecer 99 millones, 99.500, 98. En últimas, el TIBI es un título que se negocia con descuento. Y por eso es muy importante que ustedes como contribuyentes entiendan que si les expiden TIBIs, esos 100 millones de pesos, si se negocian, es decir, si se buscan liquidar y volverlos dinero, no van a ser esos 100 millones de pesos, sino que va a ser un monto reducido. Por regla general, el margen es muy pequeño de la reducción, podría ser 99 millones 500 o 99 millones. Pero hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Estamos en un momento en donde el gobierno le pidió a sus contribuyentes que pidieran los saldos a favor. Eso implica que va a haber muchos TIBIs en el mercado. Y al haber muchos TIBIs en el mercado, es decir, en la práctica va a haber una oferta grande de TIBIs, pues la demanda va a hacer que el precio baje. Entonces es posible que esos 100 millones de pesos no sean los 100 y puedan ser incluso un valor menor, diría yo, puede ser 98, 97 millones de pesos. Entonces va a haber una discordancia entre lo que yo pedí y lo que en últimas voy a liquidar. Por eso, como recomendación nuestra, lo importante es determinar cuál es mi priorización de necesidades de flujo de caja, cuáles tienen que ver con obligaciones laborales, obligaciones comerciales, obligaciones financieras, y esas que son inmediatas, buscar pagarlas de la manera más rápida con otras fuentes de financiación, como podría ser un crédito o la compra de cartera u otro tipo de fondos. Si tengo obligaciones tributarias o que sé que voy a tener obligaciones tributarias en un futuro en menos de 1 año, puedo guardar esos TIBIs y utilizarlos para pagar esas obligaciones sin perder valor del TIBI. O si la necesidad de caja es muy importante, salir rápidamente al mercado y venderlos para tener liquidez, así tenga una disminución del valor del título y poder pagar las obligaciones que generan más urgencia. Entonces a eso nos referimos con el análisis sobre la utilización estratégica de los TIBIs para el pago de obligaciones o para el pago de impuestos. En la siguiente diapositiva podemos ver otra problemática que creo que es bien importante y es:
Pedir el saldo a favor en devolución implica una estrategia que además de los temas de priorización de las necesidades de caja que tengo, tiene que ver con la forma en la que yo lo haga frente a la administración de impuestos. Y en este punto es importante aclarar unos temas que son de mucho interés. Lo primero, la administración de impuestos con esta norma especial solamente está autorizando la devolución automática de los saldos a favor, es decir, de los mayores valores de impuesto que yo he pagado en mis declaraciones de renta y de IVA. Hay muchos casos en donde se me generan saldos a favor que no provienen del mayor valor de impuestos que yo pago en la misma declaración por la diferencia que hay entre el impuesto y las retenciones. Hay otros casos como el pago en exceso o el pago de lo no debido. El pago en exceso es cuando yo tengo una obligación y por desconocimiento, por ejemplo, pago más impuesto del que debería, o el pago de lo no debido es cuando no teniendo una obligación, pago esa obligación. En esos casos también se generan unos saldos a mi favor, pero la Administración de Impuestos, incluso en las circulares que ha sacado en estos días, ha aclarado que la devolución automática express solamente aplica para la solicitud de saldos a favor derivados de la diferencia entre impuesto y retenciones. ¿Qué sucede? Si yo en todo caso tengo saldos a favor por pagos en exceso o por pagos de lo no debido, la recomendación es hay que pedirlo lo más rápido posible, porque va a haber en todo caso una congestión de solicitudes y seguramente las automáticas van a ser preferidas a las no automáticas. Pero si lo hacemos rápidamente y lo hacemos de la manera adecuada, hay que pedir esa devolución rápidamente. Segundo tema, tengo que hacer una evaluación como contribuyente de si tengo obligaciones vencidas. ¿Por qué? Porque si tengo obligaciones vencidas, la Administración de Impuestos automáticamente me las compensa cuando yo haga la solicitud. Por eso el procedimiento, si ustedes se fijan, se denomina solicitud de saldos, solicitud de devolución y o compensación de saldos a favor. Es decir, si yo tengo una deuda vencida con la Administración de Impuestos por otro impuesto nacional y yo le pido la devolución del saldo, el gobierno lo que hace es verificar si tengo en mi estado de cuenta obligaciones pendientes y simplemente imputa el valor que estoy solicitando a esas obligaciones, eso es lo que se llama compensar, y en últimas la reducción de la devolución, digamos en dinero, en liquidez, puede ser amplia. Entonces es estratégico revisar cuáles son las deudas que tengo con el gobierno, porque esas deudas van a llevarse la parte más importante de lo que yo esté solicitando en devolución. Y si tengo la necesidad de caja y requiero la liquidez, pero no hice la planeación y no revisé bien mis obligaciones, de golpe voy a estar en una situación peor porque se va a ir a pagar esas obligaciones y mis otras obligaciones de liquidez inmediata no las voy a poder solucionar. Tercer tema. Hay que hacer un análisis estratégico de cómo hago la solicitud de devolución. ¿Por qué? Y lo explico en términos de años gravables. Como la mayoría de ustedes lo sabrán, los saldos a favor que yo voy liquidando en mis declaraciones de impuestos, si no los solicito, se van imputando, es lo que se llama comúnmente arrastrando. Se van arrastrando al año gravable siguiente. Y si en ese año gravable no solicito la devolución, se van arrastrando al siguiente año. ¿Eso qué significa? Que en la práctica lo que me están indicando es que al final de todos esos años gravables yo voy a tener un saldo total acumulado a favor, que en este punto seguramente en la mayoría de los casos es el que corresponderá a la declaración de renta del año gravable 2018, perdón. ¿Por qué? Porque la del 2019 el gobierno dentro de la crisis dio la posibilidad a las empresas de extender el plazo para su presentación, precisamente para que los contribuyentes hicieran un análisis financiero y pudieran tener más tiempo para pagar esa declaración. Entonces, seguramente hoy en día estamos hablando de que la devolución versará respecto del año gravable 2018. Pero el año gravable 2018 seguramente va a acumular saldos a favor de los años gravables anteriores. ¿Y esto en qué circunstancia nos pone? En la circunstancia de que la Administración de Impuestos, dependiendo de las características de cada declaración, tiene la facultad de revisarme las declaraciones de periodos anteriores.
Hay diferentes reglas, pero por regla general las declaraciones de renta quedan en firme dentro de los 3 años siguientes a la fecha en la cual venció su plazo para ser presentadas. Entonces, en términos muy generales, podríamos tener abiertas las declaraciones del año 2017 y del año 2018. ¿Eso qué significa? Que si yo pido la devolución que está del saldo que está acumulado en el año 2018, la Administración de Impuestos no solamente revisará esa declaración, sino que seguramente revisará la declaración del año inmediatamente anterior y del año anterior si esa también está abierta. Entonces, si se dan cuenta, hay una cascada que puede implicar una fiscalización. ¿Qué puede hacerse en ese caso? Hay que hacer una evaluación de si mi información de los años anteriores donde se generaron saldos a favor es correcta, si tengo los soportes y si no son objeto de discusión, y si ese es el caso, podría solicitar la devolución del saldo acumulado al año 2018. Pero también se puede presentar que los saldos de ejercicios anteriores los pueda tener comprometidos, pueda tener alguna discusión o algún riesgo que yo ya tenga identificado. Si yo pido la devolución, es muy probable que la Administración de Impuestos, si no hago las correcciones o las adecuaciones del caso, me la suspenda y en algún momento me genere alguna fiscalización. Por eso también una recomendación muy importante para que ustedes tengan en mente es revisar cómo les está dando hasta el día de hoy su declaración de renta del año 2019. Porque si su declaración de renta del año 2019 tiene o va a generar un saldo a favor, a pesar de que el gobierno dio más plazo para presentarla, la recomendación más lógica sería presentarla rápido, porque si se va a generar un saldo a favor en esa declaración, pues lo que yo debería hacer es presentar la declaración lo más rápido posible, configurar el saldo a favor y solicitarlo dentro de la solicitud especial que voy a hacer en este periodo hasta el 30 de mayo. Incluso para proteger ese saldo a favor, en mi opinión, uno podría solicitar los saldos a favor hasta el año 2018 en una solicitud, inmediatamente después presentar la declaración de renta del año 2019 y después pedir el saldo a favor del año 2019. Así lo que hacemos es una disgregación de los riesgos para que la fiscalización, por un lado, se centre en los periodos pasados, si tengo alguna problemática o algún riesgo, y en el año 2019, que tengo la información mucho más fresca y mucho más reciente, la pueda manejar y la pueda administrar de mejor manera. Así puedo ganar tiempo y no solo recuperar los saldos a favor del pasado, sino también el saldo a favor de la última declaración de renta. ¿Qué otro tema es acá muy importante? Que la solicitud se seguirá rigiendo por el procedimiento especial siempre y cuando yo la presente antes del 30 de mayo del 2020. La norma afortunadamente aclaró que si yo presento la solicitud dentro del término de la vigencia de la emergencia, es decir, la vigencia de la norma especial, así el procedimiento no se resuelva sino hasta después del 30 de mayo, yo puedo contar con que el procedimiento va a ser el procedimiento expedito y el procedimiento rápido. Porque si esa norma no hubiera sido así de clara, la Administración de Impuestos nos hubiera podido decir, lo siento, se venció la emergencia y como usted no ha terminado de surtir el procedimiento, lo devuelvo al procedimiento tradicional de los 50 días, entonces todavía me quedarían 30 o 25 días o 35 días, dependiendo del momento en el que eso suceda. Entonces, bien, es muy importante poder hacer todo el análisis estratégico que estamos haciendo, implementar todas las recomendaciones, hacer la priorización de la necesidad de caja, revisar los soportes para poder tomar la decisión y ejecutar la solicitud lo más pronto posible. Finalmente, con respecto a la solicitud de devolución, creo que hay unas dificultades adicionales que no tienen que ver con la norma nueva, sino que tienen que ver con la forma en la que uno solicita las devoluciones, que vienen de las normas tradicionales, pero que vale la pena tenerlo en cuenta y yo quisiera simplemente enumerarlas muy rápido. Primero, tengo que saber si tengo el derecho a solicitar la devolución, porque el hecho de que me den un procedimiento express no significa que me den un derecho que yo tradicionalmente no tengo. Siempre hay un plazo para poder solicitar las devoluciones y si yo ese plazo ya está vencido, pues esta norma no me aplica. Simplemente si yo tengo una devolución del año 2015
y no la arrastré y se quedó en ese año gravable, pues simplemente ya no la puedo solicitar. Entonces tengo que verificar que cumpla los requisitos para que no me inadmitan y no me rechacen la solicitud. Tengo que revisar cuáles son mis costos y gastos en cada uno de los años gravables. Tengo que revisar que las retenciones en la fuente que están en mi contabilidad coincidan con las que están en los certificados, porque eso es exactamente lo que hace la Administración de Impuestos. Y si no ve que haya coincidencia o prueba de que me hicieron esas retenciones, es probable que me inadmitan o incluso que me rechacen la solicitud de devolución. Y finalmente, respecto a este tema, también es muy importante tener en cuenta un punto, y es: las solicitudes de devolución no implican un reconocimiento definitivo. ¿Y esto a qué va? La Administración de Impuestos siempre tendrá la facultad de revisar las declaraciones de impuestos que estén abiertas para revisión. Como les comentaba hace un rato, hay diferentes reglas, pero la regla general que creo que deben tener más en cuenta es que las declaraciones están abiertas para fiscalización dentro de los 3 años siguientes a la fecha en la que venció el plazo para presentarlas. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de este periodo de 3 años, y en este periodo de 3 años la Administración de Impuestos puede hacer la revisión de la declaración. Vamos a poner un ejemplo. Si estoy pidiendo la devolución del saldo a favor que está en la declaración del año 2018, la regla general es que esa declaración se presenta en el 2019 y los 3 años se contarán desde esa fecha, es decir, hasta el año 2022. Es decir, la declaración está abierta hasta el año 2022 para fiscalización. Y supongamos que hoy, en este mes, pedimos la devolución y nos la otorgan en los 15 días. Si nos la llegan a otorgar el 30 de mayo del año 2020, en todo caso, la declaración va a estar abierta hasta el año 2022, en el mejor de los casos, e incluso hay una norma especial que establece que cuando yo pido una devolución, esos 3 años se cuentan desde que la pido. Entonces, si se dan cuenta, pasé de una solicitud de devolución que hice en el 2020, me la devolvieron en el 2020, que originalmente estaba abierta hasta el 2022, pero que por haber pedido la solicitud se abrió hasta el 2023. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la solicitud expedita y la devolución expedita no implica que yo como contribuyente deba tener mis soportes o analizarlos de una manera rápida o afanada. Tengo que revisarlos de una manera estratégica, porque en últimas la administración, me devuelva o no me devuelva, sea de alto riesgo o no sea de alto riesgo, puede fiscalizarme la declaración respecto de la cual pido la devolución dentro de los 3 años siguientes a la fecha en la que pido la devolución. El tema de alto riesgo o no alto riesgo tiene que ver con qué rápido me lo van a devolver, o si me lo suspenden o no me lo suspenden dentro de los 15 días, y por eso en ese punto hablamos de cuáles son las recomendaciones que creemos debemos tener en este caso. Estoy hablando un poco rápido, pero lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta cuáles son las problemáticas y recomendaciones. Esta presentación va a estar disponible para todos ustedes y cuando quieran la pueden revisar, y está muy esquemática, pero al mismo tiempo habla de los puntos neurálgicos que quiero que ustedes interioricen y que puedan darles unas reflexiones, sobre todo de la manera estratégica, para pedir rápidamente el saldo, y no solo pedirlo rápido, sino que la devolución sea igualmente rápida para satisfacer las necesidades de liquidez que ustedes tienen en este momento. Hasta acá llegamos respecto de la solicitud de devolución. Ahora voy a cambiar a unas recomendaciones estratégicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Y voy a hacer una introducción muy pequeña para que ustedes puedan entender cuál es el objetivo de estas recomendaciones. El gobierno nacional, si ustedes han estado, digamos, informados de las medidas que se han tomado, y ahorita al final vamos a mencionar algunas, ha tomado medidas tributarias básicamente en 2 direcciones. La primera, aplazar el cumplimiento de obligaciones. ¿Y eso qué significa? Darle tiempo al contribuyente para que pueda cumplir. Y segundo, darle flujo de caja o liquidez al contribuyente para que cumpla sus obligaciones. ¿Y eso en qué se representa? En una devolución de saldo rápido. Pero el gobierno no ha tomado ninguna medida
en materia de los contribuyentes tradicionales respecto de cómo pueden aliviar sus cargas tributarias. Ninguna de las normas que se ha expedido habla de descuentos, de condiciones especiales, de rebajas, de conciliaciones, no habla de nada. ¿Eso qué significa? Que en sustancia mis obligaciones tributarias siguen siendo las mismas. Y si eso es así, yo tengo que hacer un análisis de los años gravables que se van a venir. Seguramente el año gravable 2020 va a ser un año muy complicado desde el punto de vista de la generación de ingresos y la generación de utilidades, y precisamente por estar combatiendo una crisis económica va a ser un año en el que voy a comenzar a realizar muchos pagos y a realizar muchas erogaciones. Eso en la práctica que genera que los contribuyentes estén muy destinados a generar pérdidas. Esta generación de pérdidas puede ser buena o puede ser mala fiscalmente, dependiendo de las características de cada uno de los contribuyentes. Por eso, las reflexiones de las que vamos a hablar en este momento tienen que ver con cómo el contribuyente debe fijarse en unos puntos específicos para poder determinar cuál es el tratamiento tributario de esos temas para lograr algún objetivo según sus características particulares. Primero, que en los años gravables no se genere una pérdida tan estruendosa como pareciera que se puede generar según, digamos, las proyecciones económicas, y que los gastos en los que yo estoy incurriendo en este año gravable, que va a ser uno de los más complicados, no los gaste en este periodo, sino que los pueda diferir y utilizar en otros periodos en donde la situación mejore y yo pueda tener unos ingresos que necesiten gastos para poder cruzarlos. Entonces, esta reflexión obviamente no es automática para cada contribuyente, sino que dependerá de las características de cada contribuyente, de la industria a la que pertenezca, a la característica de los bienes que vende, si son perecederos o no son perecederos, si presta servicios, si es una industria, y también dependerá de cuál es la proyección tributaria que tenía en los próximos 5, 6 o 7 años, que definitivamente va a hacer que las cargas entre años cambien y yo deba tomar decisiones estratégicas sobre en qué año causo gastos, en qué año deduzco esos gastos. Y el primer punto que está en esta diapositiva tiene que ver mucho con esto, y los voy a hacer una mención particular para que ustedes también lo reflexionen y después los podemos comentar. La oficina está siempre a disposición de ustedes para poder hacer los análisis particulares. Primero, en estos tiempos de crisis va a haber muchas circunstancias en donde voy a hacer pagos que tienen naturaleza laboral. Y estos pagos de naturaleza laboral tienen que ver con decisiones que toman los empleadores para aliviar su carga laboral y prestacional o tomar decisiones desafortunadas si los negocios se vuelven inviables en el corto plazo. Esas medidas pueden implicar el pago de muchos conceptos. Pueden pagarse indemnización pero al mismo tiempo están tomando la decisión de dar bonificaciones o de dar donaciones o de dar auxilios que no tienen que ver con el servicio porque el contrato está suspendido. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra recomendación es que como contribuyentes hagamos una estructuración de los pagos laborales desde el punto de vista tributario. No solamente tomar la decisión de vamos a desafortunadamente hacer despidos y pagar indemnizaciones o pagar un auxilio o pagar una bonificación de retiro o una bonificación por plazos. Lo que debemos saber es esos tipos de pago, qué consecuencias tributarias tienen. Y les pongo un ejemplo o un par de ejemplos para que se hagan a la idea de las dificultades que esto puede generar. Primero, las indemnizaciones por despidos sin justa causa. Desde hace unos años ha habido una controversia con la administración de impuestos sobre si las indemnizaciones por despidos sin justa causa son deducibles del impuesto sobre la renta. Y desafortunadamente, en mi opinión, el Consejo de Estado, que es el juez que define las controversias tributarias, ha establecido en los últimos años que los pagos por indemnizaciones no son deducibles porque no tienen una relación comercial con la actividad productora de renta. Yo los invito a una reflexión, y es que creo que en tiempos de COVID y en tiempos de crisis, esos criterios de por qué un gasto es deducible o no es deducible
tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un pago de una indemnización por despido, es una medida que tomo en la mayoría de los casos, porque obviamente también hay casos que no tienen una fundamentación, pero tomo esta decisión precisamente es para buscar la conservación de la empresa. Y si logro la conservación de la empresa, pues logro generar ingresos, y si logro generar ingresos, puedo pagar impuestos. Entonces, hay que analizar y también entrar a unos análisis con la administración de impuestos respecto de si es deducible un gasto que anteriormente se entendía no deducible, pero es que las circunstancias en las que estamos son especiales. Al igual que una donación o un auxilio. Si yo le digo a un empleado, se suspende el contrato de trabajo, eso significa que el empleado deja de desempeñar sus labores. En la práctica le estoy diciendo, no preste servicios en favor de la empresa. Y si no presto servicios a favor de la empresa, pero yo le doy una suma de dinero, la administración de impuestos me podría decir, usted lo que está haciendo es una donación, es un auxilio. Y eso no es deducible. Las donaciones, a menos que sean en ciertas instituciones, no son deducibles. Razón por la cual usted, además de estar haciendo el gasto, es decir, afectando la caja, no puede utilizarlo en su declaración. Entonces, lo que tenemos que hacer son unas estrategias desde el punto de vista tributario que permeen las decisiones laborales, porque las decisiones laborales pues se toman con fundamento en temas laborales, pero la manera en la que se estructuran tienen que ver con si lo puedo deducir o no lo puedo deducir, o si lo puedo deducir no este año, sino el siguiente. Yo puedo hacer, por ejemplo, un plan de retiro programado, en donde el retiro se va dando de manera escalonada y puedo hacer pagos anticipos en este momento, pero al final de cuentas el ingreso se causa en otro año. Se pueden tomar muchas medidas, pero eso dependerá de la manera en la que se esté pensando la reestructuración laboral de la compañía. Segundo tema, y ese lo podemos ver en la siguiente diapositiva, tiene que ver también con un tema que es de manejo tradicional en las empresas, y es la depreciación y la amortización. Como ustedes saben, cuando las empresas tienen activos, ya sean tangibles en el caso de depreciaciones o intangibles en el caso de las amortizaciones, cuando el tiempo va pasando, desde el momento en el que yo adquiero el bien va teniendo un demérito o un deterioro. En ese caso, cada año, la porción de demérito que yo tengo la puedo utilizar como un gasto deducible en mi declaración de renta. Pero en tiempos de crisis se debe hacer un análisis principalmente guiado alrededor del siguiente principio. Ustedes ven los ejemplos en la diapositiva y los podemos comentar particularmente si es del caso, pero lo que debe hacer el contribuyente es el siguiente análisis general. ¿Todos mis activos en tiempos de crisis están siendo utilizados en condiciones normales? ¿O todos mis activos en tiempos de crisis están siendo utilizados de manera exagerada porque yo me dedico, por ejemplo, a la producción de elementos médicos o de tapabocas? ¿O mis activos por el desuso están comenzando a tener problemas de funcionalidad o están perdiendo sus condiciones por el hecho de que no estén siendo usados? Ese tipo de reflexiones van encaminadas a responder una pregunta, y es: ¿puedo utilizar la depreciación de mi activo en el año gravable en el cual estoy en crisis y no estoy produciendo durante un periodo de tiempo? ¿O tengo que acelerar la depreciación porque estoy utilizando o sobreutilizando los activos? También la segunda pregunta que uno se haría es: ¿mis activos en condiciones normales tienen una determinada vida útil? Si yo no lo estoy utilizando, ¿es posible que esa vida útil cambie desde el punto de vista financiero? Si no lo estoy utilizando, mi activo puede que ya no dure 10 años, sino que dure 12 años. ¿Y eso cómo afecta mi utilización de la depreciación en las declaraciones de renta? Y les pongo el ejemplo. Si de acuerdo con la técnica contable, mi activo tiene una vida útil de 10 años, eso quiere decir que yo voy a depreciarlo, es decir, a utilizar el gasto por depreciación en ese periodo. Pero si llego a decir que su vida útil pasa de 10 a 12 años, pues ya no voy a utilizar esa depreciación en ese término, sino que voy a tener más tiempo para utilizarla. ¿Y eso qué significa? Que si durante esos 10 primeros años tengo unos años improductivos, unos años donde no tengo buenos ingresos, que es seguramente lo que va a pasar en el año 2020, pues me conviene mucho no utilizar la depreciación en este año 20,
sino poder correrla en el futuro en donde tenga la expectativa de utilizar esa depreciación. Y eso desde el punto de vista tributario cambia todos los números y me da una forma de hacer una estrategia sobre el diferimiento en la utilización de la depreciación, pero no es un diferimiento artificial, es un diferimiento basado en las condiciones económicas y derivadas de la crisis generada por la pandemia y sobre todo por la emergencia sanitaria y el aislamiento que ordenó el gobierno nacional, que son los que terminan generando este tipo de problemáticas. Y así, ustedes ven la diapositiva otros casos, pero así se pueden analizar diferentes circunstancias. Una más solamente para mencionarla. El Estatuto Tributario establece una regla que dice que si yo en mi proceso productivo utilizo un equipo por más de 16 horas al día, eso me da derecho a aumentar mi tasa de depreciación. Pero como estamos en una época en la que, por regla general, lo que más me sirve no es aumentar mi tasa de depreciación, sino disminuirla, es importante verificar si yo ya estaba utilizando la depreciación acelerada. Porque si la estaba utilizando, pero mi máquina no está funcionando las 16 horas al día, inmediatamente uno podría analizar la posibilidad, con las reglas que establece el Estatuto Tributario, para desacelerar la depreciación. Y esto en últimas, ¿en qué se refleja? En que yo tenga un desempeño tributario mucho más acorde y mucho más adecuado a la realidad del año gravable en el que estamos viviendo. Tercer tema, que está en la siguiente diapositiva, tiene que ver con un concepto que hemos hablado y que en muchas charlas y en muchos seminarios y webinars se ha hablado, y es el concepto de fuerza mayor o caso fortuito. Ese es un concepto que para nosotros los abogados tiene un sentido muy especial y muy particular, y que hoy en día se ha popularizado, porque precisamente hay un acto reflejo de todos los contribuyentes a decir: es que yo no puedo cumplir, es que yo no puedo pagar, es que yo no puedo asumir una obligación porque el gobierno decretó un aislamiento y yo no puedo salir a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, seguramente en otros seminarios que hablan de este tema, que es un tema de derecho civil, como diríamos los abogados, se podrá aclarar más o menos la delimitación del tema, pero este tema tiene una relevancia muy importante en materia tributaria. Y solamente lo voy a mencionar para que ustedes lo puedan llegar a manejar o a reflexionar sobre si les funciona o no para sus organizaciones. La fuerza mayor o el caso fortuito, dice la norma, es un imprevisto que no se puede resistir. Es decir, es una circunstancia que es irresistible e imprevisible. Es decir, no la puedo prever y no la puedo resistir. Y en Colombia, de acuerdo con la ley, fuerza mayor y caso fortuito significan lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en el desarrollo de mi proceso productivo, de mi proceso comercial, puede haber circunstancias que sean determinadas como caso mayor o como caso fortuito. Entonces, siempre los autores hablan, por ejemplo, de un trueno que cae en una empresa y daña a la empresa, o daña los materiales, o daña los insumos, o daña la materia prima. Claramente es un imprevisto, porque uno sabe que, digamos, en Bogotá llueve y que truena, pero no sabemos en dónde ni en qué momento va a caer el trueno, es decir, no hay claridad sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar, y al mismo tiempo no lo puedo resistir porque la energía que produce un rayo no la puede resistir un ser humano o una maquinaria. Entonces, podría generarse un hecho de fuerza mayor en ese caso por hechos de la naturaleza, pero también las normas establecen como ejemplo de fuerza mayor el acto de autoridad competente. Y ahí hay mucha discusión sobre si la declaratoria de aislamiento genera o no una fuerza mayor o caso fortuito. En mi opinión, en términos generales, sí la genera. Y si sí la genera, podemos terminar revisando si eso tiene un efecto desde el punto de vista de mis activos. ¿Y a qué me refiero? Las normas tributarias hablan de dos efectos respecto de los activos cuando los activos sufren por fuerza mayor o caso fortuito. En el primer caso, la norma del Estatuto Tributario, que es el artículo 64 del Estatuto Tributario, establece qué pasa cuando yo tengo un inventario que está formado por bienes de fácil destrucción o pérdida, que por regla general se identifica con bienes perecederos, y cuando hago el análisis del inventario al principio del año
y al final del año. La norma dice que si hay una diferencia entre el inventario al final del año, más las compras que hice claramente, y el inventario que tenía al comienzo del año, y mis bienes son perecederos o de fácil destrucción, el derecho tributario me permite deducir un valor del 3% del valor de ese inventario, es decir, me reconoce que tuve una pérdida del inventario, así no la pueda cuantificar particularmente. Pero la norma dice que ese 3% puede aumentar, es decir, yo puedo tener derecho a una mayor deducción si las razones por las cuales se dieron la pérdida provienen de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces acá es muy importante analizar, dependiendo mi industria y lo que yo haga, si las medidas que tomó el gobierno de aislamiento impidieron que yo pudiera conservar, transportar, almacenar, comercializar o distribuir un bien que en últimas generó que se perdiera o se deteriorara. Y en ese caso uno puede hacer un análisis y tener todas las pruebas para poder demostrar que mi deducción que me permite la norma del 3% la puedo aumentar casi en el valor del inventario perdido si pruebo la causal de fuerza mayor y si pruebo a qué se debió esa pérdida. Esto respecto de los inventarios. Si yo ahora me paso al caso de los demás activos que no sean inventarios, activos fijos en general en términos tradicionales, la norma tributaria también me da una posibilidad y me dice, si usted tiene una pérdida de un activo, y la pérdida del activo puede ser una pérdida física o una pérdida económica o una pérdida de sus aptitudes para funcionar como debe funcionar, la norma me dice, si proviene de una fuerza mayor o caso fortuito esa pérdida, usted puede deducir esa pérdida, es decir, puedo restarla dentro de mi declaración de renta. Pero además trae una regla mucho más interesante, que justamente se adecua mucho a estos tiempos de crisis. Y dice, si usted pierde el activo, ya sea económica o físicamente, por una razón de fuerza mayor o de caso fortuito, y en el año en el que lo pierde usted no tiene suficiente renta líquida para poder restar la pérdida, esa pérdida como gasto la podrá utilizar dentro de los 5 periodos grabables siguientes. Entonces la norma es muy sabia en el sentido de que reconoce que si yo tengo una pérdida de un activo, seguramente eso me va a generar que en ese año gravable no voy a tener un ingreso o una utilidad. Y si no tengo utilidad contra qué cruzarla, pues lo puedo utilizar dentro de los 5 años grabables siguientes. Eso es muy importante y creo que esto, según la industria a la que pertenezca cada uno de ustedes, hay que revisarlo con mucho cuidado para verificar, primero, la configuración de la fuerza mayor o caso fortuito y, segundo, el cumplimiento de los requisitos que establece cada una de estas normas que estoy mencionando. En la siguiente diapositiva hay otro tema que creo que es uno de los que son más interesantes en estos tiempos y tiene que ver con el tratamiento de la cartera. ¿Y cuál es nuestra recomendación? Todos los empresarios tenemos unas cuentas por cobrar y nuestra recomendación es revisar y hacer un plan de clasificación e identificación del riesgo de la cartera. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de crisis, la circunstancia de no pago por parte de nuestros clientes es una circunstancia que se va a presentar, se va a seguir presentando y que va a durar un tiempo. Y esta recesión es posible que dure 1 año y medio o 2 años. Y la forma en la que los clientes van pagando puede cambiar. Entonces es muy importante, desde nuestro punto de vista, primero, hacer una reflexión y hacer un plan de clasificación de cómo es mi cartera, cuánto tiempo lleva de vencida, cuáles son las características de la persona o del cliente que no me ha pagado, si tiene problemas de insolvencia, si entró a un procedimiento de insolvencia empresarial, si tiene obligaciones con las administraciones de impuestos, si sabemos que tiene más acreedores, para poder entender cómo es mi cartera y cómo está conformada mi cartera. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones desde mi punto de vista se pueden tomar? Primera, hacer el análisis sobre si es una cartera que pueda ser vendida. Y este tema es un tema muy, muy importante desde el punto de vista financiero por la siguiente razón. Hoy en día ustedes han oído que hay grandes dificultades y se han presentado algunas trabas con el desembolso de créditos de las instituciones financieras a las empresas. Obviamente los bancos también están verificando que el deudor pueda pagar sus obligaciones y que tenga garantías para pagarlos. Entonces, como se ha presentado esta dificultad de tener liquidez vía endeudamiento,
una alternativa que puede ser interesante analizar según las circunstancias de cada compañía es verificar si la cartera, después de haber hecho la clasificación que les estoy comentando, es susceptible de ser enajenada o no. Digamos, hay unas normas de derecho comercial y derecho tributario que me permiten saber si las facturas están bien expedidas y son adecuadas, y que me permitan venderlas. Las compañías de factoring o que compran cartera pueden revisar ese tipo de cumplimiento de obligaciones, pero al mismo tiempo esas compañías pueden comprar la cartera, y al comprar la cartera, claramente, como lo hablábamos en el tema de los TIDs, va a haber un pago con descuento, pero a pesar de que haya un descuento, va a haber liquidez inmediata en la compraventa, primero. Y segundo, yo me desprendo del activo, de ese activo que me está generando problemas, o de ese activo que no estoy pudiendo liquidar porque yo no soy una empresa de factoring, mientras que las empresas de factoring tienen unas estrategias de recobro de la cartera, o incluso les conviene que la cartera dure un tiempo para que los intereses vayan aumentando y ellos recuperen el valor de la compra. Entonces, desde el punto de vista tributario, es muy importante analizar la posibilidad de vender la cartera. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo la cartera, por regla general, como les contaba, la vendo con descuento. Y si la vendo con descuento, lo que está sucediendo es que si tenía una cartera de 100 millones de pesos y me la están comprando por 98, en la práctica yo estoy experimentando una pérdida. Claro, estoy en un año o en un periodo de crisis donde es posible que tome la decisión financiera de asumir esa pérdida, pero al mismo tiempo me deshago del activo ilíquido, tengo liquidez inmediata, y esa venta con pérdida seguramente no me va a generar un impuesto sobre la renta o de ganancia ocasional derivada de esa pérdida. Entonces es importante que ustedes analicen si la venta de la cartera puede funcionar para estos efectos en estos momentos de crisis. Y por otra parte, si no vendo la cartera, puedo tomar la decisión de calificarla como de difícil cobro o como perdida. Y las normas tributarias establecen unas reglas que me permiten, si cumplo ciertos requisitos, poder deducir la cartera que yo califique como perdida o poder deducir la provisión de cartera que yo tengo contabilizada. Entonces es un tema muy importante poder hacerlo en este año, digamos, grabable, tomar las decisiones sobre la cartera, saber cómo está clasificada, cuál es su vencimiento, cuál es susceptible de enajenación, y la que no sea susceptible de enajenación, comenzar ya mismo, porque este es un tema que voy a tener que revelar en mi declaración de renta que se presenta el próximo año, pero debo tomar las medidas en este año para saber si esa cartera es incobrable o es una cartera que puedo proteger de otra manera fiscalmente. Por otra parte, en la siguiente diapositiva podemos ver un par de menciones sobre circunstancias especiales que creo que vale la pena tener en cuenta. Primero, tengo como contribuyente que revisar cuáles son mis pérdidas fiscales de periodos anteriores y mis excesos de renta presuntiva. ¿A qué me refiero? Estos son lo que se llaman unos escudos tributarios o unos ahorros tributarios que yo he generado en mis declaraciones de años anteriores, que puedo utilizar en el caso de las pérdidas fiscales dentro de los 12 años siguientes, 12 años, y en el caso del exceso de renta presuntiva dentro de los 5 años siguientes. Entonces, nuestra recomendación es hacer el análisis de cuál es la forma en la que esas pérdidas se han generado o excesos, cómo se han utilizado, cuáles son las que están pendientes de utilización, e incluso tomar decisiones de no ser utilizadas en el año gravable en el que se está presentando una crisis económica, precisamente porque no voy a tener ingresos, o los ingresos o la utilidad que tenga va a ser muy reducida. Entonces es mejor de golpe pagar un impuesto pequeño sobre esa utilidad y después volver más útil esa pérdida fiscal en los años gravables donde mis ingresos sean mayores. Y finalmente, el tema de las reorganizaciones empresariales. Una de las medidas más importantes que los empresarios tienen que reflexionar hoy en día es si reorganizan sus empresas en tiempos de la crisis. Y esas reorganizaciones pueden implicar la venta de ciertos activos productivos, fusionarme con otras entidades, escindirme, es decir, separar patrimonialmente un negocio del otro, porque puedo tener un negocio productivo o un negocio improductivo. Si yo soy un laboratorio, por ejemplo, y tengo un negocio que es de cosméticos, seguramente no le va a ir tan bien como el negocio de salud humana o salud veterinaria. Entonces podría escindirlos y tomar decisiones para que
ese negocio improductivo o problemático no me genere problemas en el negocio productivo. Y todas esas medidas se toman con fundamento en las normas tributarias, porque las normas tributarias establecen cuándo una venta, una fusión o una decisión están grabadas o no están grabadas. Entonces, lo estratégico es hacer una estructura que permita que esas reorganizaciones no solamente me ayuden a generar ahorros desde el punto de vista financiero, sino que al mismo tiempo no me generen impuestos que en un año en donde no tengo recursos, pues es muy difícil pagar un impuesto grande por una reorganización. O si voy a hacer la reorganización, que lo haga de manera escalonada, de tal manera que no solamente abarque este año, sino que abarque otro año o tal vez un tercer año, y eso me permite diferir el efecto tributario cuando tengo que pagar un impuesto por esa operación o hacer una planeación adecuada para que esa operación sea calificada como no gravada desde el punto de vista tributario. Ahora, hemos hecho un barrido y digamos mi idea con esta exposición era, obviamente por términos de tiempo, no ser tan profundo y tan expedito y ni tan específico, pero sí quería generar en la mente de todos ustedes ideas respecto de qué se debe hacer, no solo con las alternativas que el gobierno está dando, sino también con las que ustedes propositivamente pueden implementar al interior de sus organizaciones, haciendo una estructuración, una debida diligencia, una planeación y una ejecución que va a afectar años grabables posteriores, pero que por la crisis las recomendaciones que se tomen en este año. Y están mencionados los puntos para que en el momento adecuado los podamos profundizar con cada uno de ustedes según las necesidades que cada uno tenga. Finalmente, solamente vamos a hacer una mención en las siguientes diapositivas que hablan de las normas que han sido expedidas por el gobierno con ocasión de la emergencia. Son muchísimas normas, pero hemos decidido escoger solo algunas para que ustedes tengan la información correcta y puedan manejarla de acuerdo con sus cumplimientos. Lo primero, que es bien conocido, los plazos para el pago de cuotas y presentación de las declaraciones de renta fueron extendidos. Hay unas industrias muy particulares, hotelería, transporte, eventos, que tienen unas reglas especiales, pero para la mayoría de los contribuyentes lo que se hizo fue cambiar los pagos de las cuotas, se pasaron para el mes de abril y mayo, que era la fecha en las que se tenían que declarar, y el pago y presentación final de la declaración se corrió para el mes de junio particularmente, dependiendo de si se es gran contribuyente o persona jurídica ordinaria. Ahí en la diapositiva lo encontrarán. Entonces, ¿esto qué permite? Que yo pueda diferir mi cumplimiento un mes más, un mes y medio adicional, ver si puedo obtener los recursos para el pago de las obligaciones, pero al mismo tiempo les recuerdo que es bien importante determinar si mi declaración de renta va a generar un saldo a favor, porque si así es, lo más recomendable y estratégico es presentarla incluso antes del vencimiento de los plazos que están mencionados en la diapositiva. En la siguiente diapositiva hay otras normas. La primera tiene que ver con la suspensión de términos. Los jueces y los tribunales suspendieron los términos de todas las actuaciones y también todas las autoridades administrativas lo hicieron. En el caso de la DIAN en particular, todos los procedimientos están suspendidos hasta el 30 de mayo, a menos que la fecha de la emergencia sanitaria cambie, y esto debería cambiar por una resolución del Ministerio de Salud, pero por ahora estamos hasta el 30 de mayo. Que es bien importante tener en cuenta, no se suspendieron los términos para las devoluciones, para el cumplimiento de obligaciones, para las facilidades de pago o para desembargos, que son circunstancias urgentes que los contribuyentes necesitan en esta época y por lo tanto la Administración de Impuestos no podía suspender los términos. Tercer punto, el gobierno expidió unos bienes y unas normas que hablan de bienes y servicios exentos. En el caso de los servicios estamos hablando de la conexión, acceso a voz e internet móvil por menos de 71,000 pesos y bienes exentos de IVA, y emitió un listado de bienes que están destinados principalmente a conjurar la crisis sanitaria que tiene que ver con medicamentos e implementos médicos y hospitalarios, y los expidió la norma en un listado de bienes que no están asociados a partidas arancelarias.
Ese es un tema que ha generado mucha controversia porque, por regla general, cuando se debe verificar si un bien está exento o no, debo mirar si el número de partida corresponde al que está en la ley. Pero en este caso, la norma de excepción no habla de partidas arancelarias. Entonces, en la medida en la que es amplio, pues muchas industrias están tratando de adecuarse a esa regla, pero puede generar discusiones con la administración de impuestos si los bienes que venden no están destinados a conjurar la crisis. Por ejemplo, una cama, si una cama no tiene las características para ser una cama hospitalaria o de cuidados intensivos, sino una cama, por ejemplo, de un servicio hotelero, en un caso voy a estar protegido y en otro caso no voy a estar protegido. En la siguiente diapositiva también podemos encontrar otra norma que es muy importante y que quiero que ustedes la reflexionen y quisiera con esta cerrar. Al final hay una diapositiva que habla del impuesto que se llama el impuesto COVID para la solidaridad, que solamente se los dejo mencionado y son para grandes salarios de servidores públicos o para grandes pensiones superiores a 10 millones de pesos. Pero quiero cerrar con esta diapositiva de las reglas que emitió el gobierno para las empresas en periodo de reorganización empresarial. ¿Y cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que estas medidas que se tomaron para empresas que estén en procesos de reorganización empresarial o de insolvencia, mi sugerencia siempre fue que debieron utilizarse de manera idéntica para todos los demás empresarios. Obviamente con limitaciones de tiempo. Se pudo haber dicho que estas medidas se tomaran para todos los empresarios por 2 meses, por 3 meses, por el tiempo que durara la crisis, no volverlas permanentes. Pero si ustedes se dan cuenta, son medidas que son muy útiles y que ayudan de manera efectiva a aminorar la necesidad de caja y que le dan liquidez a las empresas. Y solo las voy a mencionar. Primero, para estas empresas que están en reorganización, no están sometidas a retención en la fuente ni a autorretención en la fuente. Eso les permite tener mucha más caja para solucionar sus obligaciones. Tampoco están sometidas a la mitad de la retención en la fuente por concepto de IVA. ¿Qué significa? Más liquidez y más caja. Tampoco tienen que pagar en esta declaración de renta que se vence el próximo mes el anticipo del próximo año. Es decir, no tengo que darle al gobierno con un año de anticipación una suma de dinero, sino que puedo guardarla para asumir la crisis. Y tercero, no tengo que liquidar renta presuntiva, que es un método alternativo de liquidar impuestos cuando no tengo ingresos o cuando no tengo utilidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas medidas sirven para mejorar la circunstancia económica del gobierno, perdón, de las empresas. Y el gobierno debió reflexionar que estas medidas no solamente eran para las empresas en este tipo de procesos, sino mi sugerencia siempre fue, debió haber sido para todas las empresas, para que las empresas no lleguen a ese tipo de procesos o no se tengan que liquidar obligatoriamente. Obviamente el gobierno no tomó esas decisiones, pero si alguna de sus empresas está analizando la posibilidad de acogerse a un proceso de reorganización que permite que la empresa sobreviva y evita que se liquide, pues estas medidas tributarias que se van a tomar son de la mayor importancia y de la mayor relevancia. Creo que con esto podemos terminar la parte, digamos, sustancial de la exposición. Les agradezco este tiempo que se han tomado escuchándome. Me gasté unos minuticos adicionales para poder profundizar y hablar sobre el tema y agradezco a todos los participantes por estar pendientes, por el esfuerzo de conectarse. Yo sé que estar en la casa genera también otro tipo de obligaciones para los que tenemos hijos y les agradezco mucho estar muy pendientes y haber profundizado sobre los temas. Óscar, a ti muchísimas gracias por participar, por darnos esta información tan valiosa. Espero que para todas las personas que nos están participando hoy haya sido útil. En realidad es un tema que nos pidieron bastante nuestros afiliados, entonces espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Vamos a dejar unos minuticos que Óscar revise las preguntas que se hicieron en el chat, porque nos alargamos un poquito. Entonces, si quieres, Óscar, revisa las preguntas y vamos a responder unas 2 o 3 preguntitas, si les parece bien. Perfecto. Denme un minutico y ya las revisamos.
Les recuerdo a todos que si tienen algún tema que quieren hacer o de lo que están interesados o tienen dudas, por favor háganoslo saber. Pueden escribirnos a mi correo que es auxeventos@hollandhouse-mediocolombia.com o pueden escribirnos en el chat, dejarnos sus datos y nosotros los contactamos. Recuerden además que pueden encontrar los próximos eventos que vamos a tener por parte de Holland House Colombia en nuestras redes sociales, así que los invito a que nos sigan en Facebook, Holland House, Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, o en Twitter, Holland House Colombia. Bueno, Oscar, ¿cómo las ves? Perfecto. Las veo muy bien, digamos, están bien encaminadas a grandes temas que permiten, digamos, puntualizar sobre algunos asuntos. Lo primero, hay varias preguntas relacionadas con el tema de los TIDIs y la forma en la que los TIDIs se tramitan. Lo primero que hay que aclarar es que la regla especial de devolución automática no habla de los TIDIs. Entonces hay que irse a las normas generales y las normas generales establecen por qué valores expiden los TIDIs y en general cuál es el procedimiento. Ahí hay una pregunta interesante que dicen, ¿por qué cuando yo pido una devolución me piden el certificado bancario si me van a devolver el valor no en dinero, sino en TIDIs? Es decir, no van a utilizar mi cuenta para consignarlo porque me la están pidiendo. Y eso me lleva a la forma en la que se tramita. Digamos que la manera en la que se tramitan es que las entidades financieras, todas las entidades financieras, antes era solamente unas pocas, pero eso ha cambiado, las entidades financieras tienen la posibilidad de tener esos títulos desmaterializados en un registro, digamos, inmaterial, y cuando yo le digo a una entidad, a la administración de impuestos, perdón, que tengo una cuenta en una determinada entidad, lo que estoy haciendo es dando la indicación para que la entidad financiera en el momento en el que me expidan la resolución con los TIDIs pueda hacer esa gestión inmaterial de los títulos. Entonces puede que no me consignen el valor, pero en todo caso yo lo tengo que hacer con la entidad. Por otra parte, la entidad financiera actúa como un mandatario del contribuyente, es decir, el contribuyente le da una instrucción para que a esa entidad financiera primero expida el título y uno inmediatamente, para no perder tiempo, en la misma instrucción le dice, además de expedir el título, lo autorizo a que lo negocie en el mercado secundario y pueda obtener el valor por la compraventa. ¿Por qué hay que hacerlo de esa manera? Porque si no, no tengo, digamos, una respuesta rápida y se puede demorar el procedimiento de la enajenación. También debo tener estrategia, porque también hay días en donde puedo utilizar ese TIDI o ese TIDI puede tener algún mayor valor, que era lo que les decía. Si yo puedo diferir la negociación de ese TIDI unos días, si tengo necesidad de liquidez y puedo buscar la liquidez por otro lado, pero puedo, digamos, diferir la negociación del TIDI durante esos días, puedo lograr que me paguen más plata por el TIDI. Y como el TIDI va a estar vigente un año, desde el momento en el que lo expiden, lo puedo utilizar o negociar en el futuro un año. Entonces también el momento en el que lo pueda vender depende de la manera en la que yo haga la negociación precisamente del TIDI. Por otro lado, mencionaban sobre algo sobre la calificación de alto riesgo, sobre las circulares. La Administración de Impuestos ha sacado unas circulares, unas que son externas y otras que son internas, en donde insinúa, en mi opinión, cuando alguien es de alto riesgo, pero no lo dice. Y además lo que sí ha dicho de manera expresa es que el calificativo de alto riesgo depende del sistema de riesgos de la Administración de Impuestos y que ese sistema es reservado y que solamente se puede tener acceso mediante una orden judicial. Entonces, cuando uno está en un litigio con la Administración de Impuestos, uno le puede pedir al juez, señor juez, a mí la Administración de Impuestos me está tratando como alguien de alto riesgo, no sé cuál es su criterio, por favor, ordene que levante la reserva. Pero en este momento la Administración de Impuestos no da todos los elementos porque es una prerrogativa para saber si me devuelve o no me devuelve. Por eso lo que yo digo es, como en los juegos de ajedrez, tengo que pensar 2 o 3 jugadas adelante. Y la tercera o cuarta jugada es pensar y hacer mi misma central de riesgos y pensar cuándo yo puedo ser calificado como de alto riesgo siguiendo unos criterios que son objetivos.
También preguntan sobre el tema de los procesos de reorganización empresarial y lo contextualizo. En Colombia hay una ley del año 2006 que antes venía de una ley de 1999 que establece que cuando un empresario entra en alguna circunstancia excepcional comercial, se denomina, y es, por ejemplo, una cesación de pagos. Cesación de pagos es cuando yo le incumplo a un número determinado de acreedores mis obligaciones después del vencimiento de las facturas, o cuando mi relación entre activos y pasivos es muy cercana y yo no tengo suficientes activos para pagar mis pasivos, si tengo incumplimientos recurrentes con obligaciones financieras. El gobierno desde hace muchos años previó la posibilidad de que yo como asociado y como empresa pueda ir a la superintendencia de sociedades y decirle, estoy en una mala situación económica por estas circunstancias, no voy a liquidarme porque creo que la circunstancia puede pasar, lo que necesito es que mis acreedores me den plazo o hacer renegociaciones de los intereses, y si puedo renegociar, puedo sobrevivir, pero no puedo negociar con 20 acreedores al mismo tiempo, con 5 bancos al mismo tiempo, con la DIAN, con acreedores laborales. Entonces necesito, señor superintendencia, que usted me ayude a coordinar a esos acreedores y a llegar a unos acuerdos. Lo que creó la nueva norma, que es el decreto 560 del 2020, es que esos procedimientos de acuerdos de reestructuración se hagan de una manera muchísimo más rápida. Y hay alternativas que antes no estaban previstas. Y dentro de ese grupo de medidas que se tomaron, la norma estableció estas que les acabo de contar, que son, para mí, de las mejores que existen, porque no tengo que pagar retención, no tengo que pagar autorretención, no tengo que pagar la mitad de la retención del IVA. Y si ustedes se dan cuenta, en la organización de una empresa, no recibir pagos sin retención es muy valioso, y se los pongo en términos numéricos. Si yo presto servicios, mis pagos van a estar sometidos por regla general a una retención del 11% cuando son honorarios. Eso significa que cuando a mí me pagan 100 pesos, en realidad recibo 89. ¿Eso qué significa? Que si no los tengo, que no me tienen que practicar la retención, no voy a recibir 89 pesos, sino voy a recibir 100. Y eso me ayuda a solucionar obligaciones, a pagar bancos, a pagar empleados. Y creo que esa es una medida que uno puede analizar. Ya cada empresa deberá verificar si está en circunstancias para acogerse a la reorganización, si está en circunstancias en donde puede aguantar un poco más y no acogerse, o está en circunstancias en donde ya no puede reorganizarse y tiene que liquidarse desafortunadamente. Hay una pregunta que me hacen acá interesante, y es que si una empresa se va a liquidar y tiene saldos a favor por una determinada suma de dinero, si se vuelve de alto riesgo. Y eso es bien importante porque los saldos a favor en una liquidación de impuestos se trasladan a los socios. El derecho a pedir el saldo a favor cuando la sociedad desaparece se traslada a los socios. Entonces, para Angélica, en su pregunta es muy importante tomar una decisión estratégica, y es, para poder pedirla, para poder liquidarme, ¿necesito los 100 millones de pesos? ¿O esos fondos los puedo diferir y se los puedo dar a mi socio, que es quien va a poder pedir la devolución en el momento en el que yo ya no exista? Yo creería que, en línea con la pregunta de Angélica, la administración de impuestos podría considerar a ese contribuyente de alto riesgo. Si el contribuyente ya está en una causal de disolución y si ya está en el proceso de liquidación. Entonces, eso es un tema también estratégico. Puede que esté pensando en liquidarme, pero la idea o el orden lógico debería ser pedir la solicitud de saldos a favor, pedirla con el procedimiento automático, lograrla lo más pronto posible, y una vez lograda, pedir la admisión al proceso de liquidación, para que así la administración de impuestos, mi calificación como contribuyente de alto riesgo, no afecte mi solicitud de devolución. Creo que intenté resumir las que vi por ahí. Perfecto.
Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Te queremos agradecer por habernos entregado tantísima información que yo creo que es muy útil en estos momentos. También agradecerles a las personas que nos apoyaron hoy y que participaron en nuestro webinar y al mismo tiempo invitarlos a los próximos webinars que vamos a tener la siguiente semana e invitarlos a que nos sigan en redes sociales. De igual forma, manifestarles que si están interesados en nuevas temáticas, también nos lo hagan saber para realizar nuevos eventos con otras alternativas. Igualmente van a recibir memorias de este evento y si tienen alguna duda o quieren ampliar la información, que contacten principalmente a Oscar. Y bueno, yo creo que es todo por hoy. Sí, Nos encantó tenerlos en decirle a este web. Gladys que nos estaba preguntando, no solo vamos a compartir el video, sino también la presentación y las preguntas que se hicieron. Entonces, bueno, para Gladys y para todos, vamos a enviarlas hoy en la tarde por si es de alguna utilidad. Igualmente, agradecer a Oscar por su tiempo, por su valiosa presentación y los esperamos en los próximos eventos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Laura, muchas gracias Natalia, muy amables y espero que haya sido de la mayor utilidad y quedo a su disposición para lo que necesiten y para volvernos a ver. Espero que o virtualmente o personalmente cuando las circunstancias lo permitan. Claro que sí, claro que sí. Un saludo para todos. Gracias. Mil gracias.